Continuando con este, digamos, análisis precisamente de Freud y con esta lectura también hacer como una revisión de lo que sería la mente moderna en su desarrollo a partir del siglo XIX y la influencia que ha tenido para nosotros, habíamos visto en la última ocasión el papel que jugaba, por ejemplo, esta teoría del asociacionismo, ¿no? El vincular ideas, o sea, contenidos psíquicos básicos con percepciones sensoriales. O sea, un poco así como la asociación que se establecería entre lo psíquico y lo empírico, lo interior y lo exterior, las asociaciones que la mente iba realizando en este sentido. Y consideraban que de hecho los errores, por ejemplo, se debían a los errores de asociación. O sea, estábamos haciendo asociaciones en ese sentido equivocadas, ¿no? O sea, las asociaciones equivocadas era justo lo que daba pie a los errores humanos, ¿no? Esto nada más es como una síntesis de lo anterior. Ahora, Ribot, que ya lo habíamos nosotros mencionado, Ribot sugirió un enfoque muy importante dentro de estas nuevas teorías y era el enfoque de la herencia. ¿Por qué va a tener tanta repercusión esta noción de la herencia? Porque para él, por ejemplo, ya con la carga fuerte que había traído la teoría evolutiva de Darwin, consideraba que la evolución y la herencia biológica explicaban una muy buena parte de todo el funcionamiento biológico. Esta inserción de la herencia va a tener fuertes repercusiones para la comprensión de la mente humana, en el sentido de que, por ejemplo, podían darse casos de situaciones psicológicamente alteradas y que eran resultado de una cuestión hereditaria. O sea, era la manera en la cual se buscaban encontrar bases científicas para la explicación de la mente. Entonces vamos a ver cómo van a ir como tanteando todos los terrenos posibles, científicos obviamente, para que se pudieran explicar, se pudiera explicar más bien el funcionamiento mental del hombre. Entonces, a partir de aquí se empiezan a desarrollar estas teorías de la herencia. ¿Y qué es, digamos, lo que sucede aquí? Que al abordar la mente resulta difícil poder hacer experimentos con respecto al cerebro y la mente, o sea, no tanto al cerebro como un órgano fisiológico, sino en su actividad mental. Entonces, como no se tienen estas bases, ¿no?, como científicas para poder explicar la actividad mental, entonces Ribot va a proponer ahora que la manera en la que se va a poder estudiar la mente humana, lo que vendría a ser lo mismo, lo que va a funcionar como el brazo motor de la experimental de la psicología va a ser la enfermedad mental. Esto lo quiero enfatizar bastante por dos motivos. Primera, porque a partir de aquí nosotros vamos a ver cómo en el siglo XIX y en gran medida en el siglo XX, los modelos que se adoptan para estudiar la mente humana son modelos anormales. ¿Qué quiere decir? O sea, que no se estudia, es curioso, no se estudia o no se va a enfocar la atención en la mente, en su desarrollo ordinario, o sea, en su desarrollo normal y común, sino que más bien se va a partir de lo patológico como el principio de investigación. Esto es a lo que yo llamo el principio de anomalía. O sea, en pocas palabras, para poder estudiar la mente humana y para poder estudiarla con bases experimentales científicas, se van a adoptar casos patológicos. En pocas palabras, dicho de otra manera, más sencillo todavía, el principio para estudiar la mente humana son los enfermos mentales, o por lo menos los que tienen alteraciones psíquicas. Y esto ya es de llamar la atención. O sea, ya de antemano se está como perfilando claro o de manera clara un modo de investigación particular. Entonces se toman, ¿no?, como principio es el principio de anomalía, o sea, lo enfermo, lo insano, lo alterado, lo que no está funcionando bien. Y aquí podríamos encontrar dos razones. La primera, porque en efecto era el modo quizá en el que se podían visualizar los experimentos a realizar. Era la manera de poder hacer estos fenómenos mentales observables. Y segunda,
porque en este caso, en estos casos perturbados, en estos casos anómalos, era más fácil realizar los proyectos de experimentación que buscaban darle solidez a esta nueva área llamada psicología. Por ejemplo, dice Ribot, las perturbaciones mórbidas del organismo que producen los trastornos intelectuales, las anomalías, los monstruos de orden psicológico son para nosotros como experimentos preparados por la naturaleza y sobre todo muy preciados, puesto que la experimentación es bastante rara. Entonces, aquí lo primero que vamos a ver, y esa es una tendencia clara hasta el día de hoy, que los psicólogos, en este sentido, más bien aparecen como patólogos. O sea, se van a condensar o se van a limitar a las cuestiones enfermas o anormales de la psique humana, ¿no? Esta es como ya una tendencia que se fue dando. Entonces, aquí, por ejemplo, en efecto, ya con esto Ribot logró dar como una línea de investigación a la psicología. Al menos en la primera mitad del siglo XIX, la psicología no tenía ningún tipo de autoridad y no era tampoco reconocida como un área digna de crédito. En realidad se estaba empezando a gestar. ¿Esto como qué fechas fueron? 1830, en la década de los 30 del siglo XIX, 1830, 40, 50, 60. ¿Por qué? Porque se consideraba que la mente humana, en base a toda esta fuerte tendencia de empirismo, de materialismo, de evolucionismo, no nos aportaba bases empíricas como para poder darle un fundamento sólido. Acuérdense del positivismo de Augusto Comte, que habíamos mencionado. Entonces, aquí, como al parecer hablar de la mente era hablar de algo raro, y como se asociaba la mente con la dimensión metafísica del hombre, y como el positivismo es alérgico a la metafísica, entonces más bien lo querían ver como algo enteramente ajeno a los intereses de la ciencia. Y de igual manera, y este es como un cambio importante, acuérdense que antes de hablar de mente se hablaba básicamente de alma, en toda su complejidad y sobre todo no perdiendo de vista la profunda dimensión religiosa que esta misma noción indica, sea uno o no sea creyente. Pero el alma como que nos vincula profundamente con una dimensión religiosa, cosa que ellos prefirieron evitar y empezaron a hablar de mente, pero de mente como un perfil enteramente psicológico, ni siquiera es la mens latina. Por ejemplo, cuando los latinos o en latín se habla de mente y se dice mens, se refiere a toda esta interioridad humana sumamente compleja que determina el carácter del hombre. O sea, se refiere a una dimensión integral del ser humano, interior. Entonces, como para hacer científico este término, se empieza a utilizar mente, pero en un sentido de funcionamiento psíquico, ¿de acuerdo? Y esto es una estrechez, porque la mente no solo contempla este aspecto, contempla otros que están vinculados. Por ejemplo, yo lo que les había dicho, no solo las determinaciones psíquicas de nuestra capacidad mental, sino también las cargas afectivas que esta capacidad intelectual también padece. O sea, no podemos nosotros así como que reducir la mente a un mero perfil psíquico o a un funcionamiento psíquico tal, sino que es mucho más complejo de lo que pudiera parecer. Porque en último término también es uno de los hábitos intelectuales que nosotros hemos heredado y que seguimos manteniendo. O sea, esta fuerte tendencia a considerar que cuando hablamos de mente estamos hablando de un fenómeno psíquico, o sea, reducido a un funcionamiento psicológico. E incluso todavía más, por ejemplo, porque Ribot, que es el primero que empieza como a dar estas indicaciones o a postular estas definiciones, después va a venir Charcot. O Charcot. ¿Qué va a ser Charcot? Charcot es, digamos, el que Jean-Martin Charcot, él es como uno de los francés. Esto es en Francia. Freud viene de Viena, pero lo que quiero que vean es dónde se empezó a cocinar esto. O sea, lo que vimos, este guisado actual, ¿dónde se empieza a cocinar? En Francia, en el siglo XIX.
¿no? Siguiendo o tomando la base positivista. O sea, que todo es empírico y por tanto científico, nada más. Todo tiene que ser dado en bases empíricamente observables y científicamente comprobables, que es la tendencia que hoy se sigue dominando. O sea, de una o de otra manera, pero se sigue conservando. Aparece Charcot. Charcot ya es de 1884. Fíjense, han pasado casi 50 años. ¿Qué es lo que va a hacer Charcot? Primero, Charcot va a retomar los trabajos de Ribot, pero Charcot, un fiel positivista, va a asumir ahora más bien el papel del neurólogo. O sea, con Charcot, vamos a decirlo así, aparece ya definido el perfil del neurólogo. Entonces, ¿qué va a hacer Charcot? Charcot va a decir, bueno, lo que nosotros llamamos mente, fíjense, aquí se ve claro lo que yo les decía, aún para quitarle cualquier referencia trascendente o interna o espiritual o metafísica, él va a decir, en pocas palabras, como neurólogo, como estricto positivista, va a decir, ¿qué es la mente? No es más que el funcionamiento cerebral. Esto es la mente, el funcionamiento cerebral. Entonces vean cómo lo va materializando, ¿no? O sea, aquí se ve esta postura estricta científica. Y va a decir, en realidad, no es más que un funcionamiento cerebral que nosotros podemos investigar si investigamos el cerebro. Entonces, la mente está en el cerebro. Y que es una idea que ha adquirido también mucha relevancia hasta el día de hoy, ¿no? Consideramos que en efecto solo el cerebro tiene esta capacidad pensante o está únicamente dada en el cerebro. Bueno, entonces aquí lo que va a hacer en este sentido es que Charcot va a hacer afirmaciones acerca de la vida psíquica que van a causar un gran revuelo en la Europa occidental, o básicamente en el círculo de médicos de todo el mundo occidental. Entonces, a partir de aquí, Charcot va a hablar de la vida psíquica. Que van a ser como las afirmaciones que más relevancia van a tener. Entonces, fíjense, por ejemplo, Charcot, él va a trabajar como médico en este centro de la Salpêtrière, que era como un instituto básicamente donde se atendían enfermos mentales. La mayoría eran mujeres, por ejemplo, había unas 5,000. Muchas de estas mujeres, en 1862, se consideraban prácticamente incurables, o sea, se consideraban dementes. Ahí es donde entra la demencia. Ahí no estuvo la amante de este escultor tan famoso. ¿Rodin? Sí. Ahí está, con Rodin. Exactamente. ¿Cómo está? Era, digamos, como que la incipiente institución que hoy llamamos psiquiátrico. O sea, un lugar para tratamiento de enfermos mentales. Bueno, ok. ¿Qué es lo que hace en este sentido? Lo que va a hacer Charcot con sus seguidores es estudiar esta misma situación. O sea, se van a concentrar, lo que yo les decía, en personas dementes. Ahí está el principio de anomalía, ¿no? O sea, vamos a estudiar la mente, pero la mente enferma. O sea, ya hay una clara tendencia mórbida, ¿no? Es como si yo quisiera estudiar la esencia femenina y tomo como principio la prostituta. Es esto lo mórbido. O sea, lo que iría por ahí ya como desfasado. Pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer entonces? Primero, es que en realidad lo que ellos esperaban o lo que se supone que iba a hacer Charcot y su pandilla, ¿no?, para estudiar la vida psíquica, era hacerlo a partir de estudios del tejido cerebral. Por ejemplo, lo que se llamaban trepanaciones. ¿Sí saben lo que es una trepanación? Bueno, realizar una trepanación. O sea, les quitaron una parte. Sí. Pero mientras estuvieran, por ejemplo, la trepanación era como perforar el cráneo directo y extraer una parte del tejido cerebral. O sea, ¿por qué? Porque ellos estaban convencidos de que lo que estaba mal era el cerebro.
Entonces ellos van a tratar, digamos, como de estudiar tejido cerebral para detectar dónde estaban las enfermedades. Como si fuera una computadora, ¿no? Exacto, Arreglarla. exactamente, ¿no? Como a ver, este chip anda fallando, lo vamos a detectar. Estas son las prácticas que, por ejemplo, después iban a causar como mucho horror a lo largo del siglo XX. El hecho de que incluso se hicieran, por ejemplo, ¿no?, experimentos donde a la gente se le quitaba la tapa craneal y se buscaba que siguieran con vida, ¿no? Estudiando a ver si yo pincho aquí, si yo quito aquí, qué es lo que va pasando, qué es lo que está enfermo. O sea, esta era la herencia que trajo Augusto Comte con su positivismo. O sea, el hecho de que tanto se materializa, todo tiene que ser tan empírico, que entonces nos vamos a concentrar en el caso de la vida cerebral. Eso es un poco lo que cambió en este sentido. No sé si ustedes vieron una película que se llama La Isla Siniestra. Bueno, cuando puedan, véanla. Es una película extraordinaria, es suspenso, pero lo que quiero que vean es cómo ahí se enfrentan estas dos corrientes de psicología. La tradicional, que era como la trepanación, el buscar, digamos, incidir directamente en el cerebro, o bien algún tipo de rehabilitación alterna. Véanla, aparte psicológica, es para psicólogos. No me refiero a esta línea, pero aparte está súper bien hecha y creo que es la primera y única película donde este muchachito de Leonardo DiCaprio actúa perfectamente bien. Creo que ahora que ya está grande está actuando bien. Recién lo ha alcanzado y lo ha logrado. Pero de verdad, cuando puedan... No. Pero cuando puedan ver La Isla Siniestra, en serio, yo hasta se las pongo a mis alumnos y captan estos niveles. Entonces ahí sería como la parte salvaje. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Primero, y esta es como una parte importante de Charcot, él va a adoptar métodos positivistas. O sea, la vida psíquica se va a estudiar a través de métodos positivistas. Y dentro de estos métodos positivistas, una de las cosas que va a hacer Charcot, y que sí es muy bueno, es que él, ante todo, como que se va a enfocar en la observación cercana de pacientes. Y esto es muy importante. ¿Qué significa? Que Charcot ya no busca estudiar la enfermedad a distancia, o sea, como un mero teórico, que bueno, está tratando de estudiar y hacer especulaciones, sino que en pocas palabras, con Charcot se da un paso importante de cercanía entre el médico y el paciente. O sea, Charcot es el que decide, en este caso, que es importante tener una cercanía de observación, o sea, estar cerca de los propios pacientes. Y esto sí es fundamental, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos, en último término, ayudar a una persona, solo lo vamos a poder hacer en cercanía. Solo lo vamos a poder, en pocas palabras, estando cercanamente establecidos con ellos. Detectar su modo de vida, sus reacciones. O sea, ayudar a los demás requiere tiempo y dedicación. Y esto es muy admirable de Charcot. Y esto lo podemos aplicar en cualquier ámbito. Por ejemplo, la mejor manera de ayudar a los pobres es estando con ellos, ¿no? Es una ayuda es otro nivel de ayuda, pues. Viviendo. Estamos viendo una historia de la mente humana reciente, a partir del siglo XIX, que es lo que hemos abordado. Entonces, con Charcot se da este gran paso que es acercar al médico a la realidad de los enfermos. O sea, en este caso, a la realidad de los vivientes, de los enfermos que están vivos. Y esto es algo fundamental, algo que, por ejemplo, en este sentido, y también era muy revolucionario, estamos hablando también del siglo XIX, finales del XVIII y del XIX, como lo hiciera en un sentido distinto, pero en esta misma línea, un San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl es un poco, quiero que vean como es historia paralela, para que vean lo que se lleva. Una de las cosas que más impactó de San Vicente de Paúl es que él no ayuda a los pobres, vive con ellos, o se los lleva a vivir con él. O sea, no es solo que la ayuda viene de afuera, pues, sino que en realidad él mismo asume esta pobreza para poder llegar a las entrañas de lo que está llamado a rescatar, que es, digamos, la versión más reciente, la de Teresa de Calcuta.
Vicente de Paúl y Teresa de Calcuta van como en la misma línea. Por ejemplo, Víctor Hugo, cuando escribe Los Miserables, y ustedes lo leen, ustedes van a dar cuenta que Víctor Hugo retrata la realidad cruda, social que se está viviendo en este París, en París del siglo XIX. Pero el personaje luminoso, y el propio Víctor Hugo lo reconoce, está inspirado en San Vicente de Paúl. O sea, digamos, San Vicente de Paúl es también el que muestra que en efecto la ayuda es de cercanía. En pocas palabras, de entrar en contacto. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es uno de los aspectos que Freud va a retomar. Por eso va a ser después el psicoanálisis una terapia de uno a uno. Va a estar ahí el enfermo y va a estar aquí el psicoanalista, el doctor, o sea, el paciente y el enfermo. Entonces, ¿esto en qué ayudó o qué es lo que ayudó bastante este nuevo enfoque de Charcot? Poder realizar mucho más detalladamente una nueva clasificación de enfermedades. En base a la observación, a la cercanía con los pacientes, e incluso al haberse ido a internar, ahí están los internados, ¿no?, de los médicos, al haberse ido a internar a este lugar particular, le permiten estas observaciones cercanas realizar una nueva clasificación de enfermedades. Entonces, a partir de estos métodos positivistas, se da una nueva clasificación de enfermedades. Y esto es muy importante. Lo que digo es que antes, por ejemplo, uno podía acudir con un médico a la drugstore y a la botica, como se llamaba aquí, y obtener una receta. Pero no había esta cercanía, por ejemplo, con respecto al estudio de la vida psíquica. O sea, al ingresar, digamos, en cercanía, lo que hoy llamaríamos los manicomios, ¿no?, al entrar a esta realidad extraña y tratar de observarla con el mayor detenimiento posible. Esto sí era diferente. Entonces, aquí, lo primero que vean es que Charcot se percata de que hay algo bastante llamativo. 1, trastornos nerviosos. Y esto es bien importante. O sea, Charcot se da cuenta, ahora lo va a decir, que esta nueva clasificación de enfermedades precisamente puede provenir de lo que él empieza a detectar como trastornos nerviosos. O sea, hay algo, en este momento se dará cuenta Charcot, hay algo que está causando este trastorno nervioso y que aparte él va a decir que en último término lo más extraño de todo es que estos trastornos nerviosos que se manifiestan a través de alteraciones anómalas de la conducta, no presentan lesiones ni cerebrales ni espinales. O sea, Charcot se da cuenta de que hay una alteración en la conducta humana sin que haya lesión ni en el cerebro ni en la médula espinal. Porque ya se reconocía que en efecto la médula espinal es el fundamento de todo el sistema nervioso humano. O vamos a decirlo así, Charcot se da cuenta de que estas alteraciones patológicas del hombre, es curioso cómo se dan y no hay una base empírica en la cual sustentar esta alteración. Hay algo por ahí que no está... no hay algo físico. Exacto, no hay algo físico como para poder fundamentar este tipo de alteración o de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que empieza a observar Charcot? 2 cosas. Una cantidad enorme de complejos sintomáticos. O sea, síntomas, ¿no? Estos trastornos nerviosos se dan a partir de síntomas. Y estos síntomas carecen de lesiones orgánicas. O sea, de acuerdo con la postura estrictamente positivista de Charcot, no hay explicación para esto. Eso es lo que quiero que se den cuenta. No podrían ser químicos. Todavía no llegamos a eso.
sea, apenas estamos... Ya te estás adelantando como 50 años. Espérate. Aquí vamos viendo la cosa, cómo iba avanzando. O sea, lo que quiero que entiendan en pocas palabras es que aquí Charcot se da cuenta, siendo un fiel positivista, ¿no? Es un hijo de su tiempo en este sentido, ¿no? Como un médico, se da cuenta de que estas alteraciones, estos trastornos nerviosos sintomáticos, o sea, cuyos síntomas son visibles, son perceptibles, no tienen una explicación empírica. Eso es lo que les estoy diciendo. ¿No son visibles? ¿Qué decir? ¿No? O sea, estos trastornos no se pueden localizar ni en lesiones en el cerebro. Sino solamente los síntomas, O sea, los efectos. como neurólogo dice, es que el cerebro como órgano material no está afectado. La médula tampoco está afectada. Entonces, ¿qué carajos está produciendo esto? Esto va a conducir entonces a Charcot introducirse en uno de los misterios más recónditos de todos los tiempos, la histeria. La histeria. ¿Por qué? Porque en realidad, en este sentido, no crean que los histéricos o la histeria, ya se había definido desde antiguo, pero se definía básicamente como un trastorno radical de la mente humana, no solo a nivel psicológico, sino integral de la persona. O sea, había habido un trastorno grave en la integridad humana. Y aquí Charcot se da cuenta de que, en último término, tal parece que estos síntomas nos conducen a la histeria. Ahora, ¿por qué resultaba complicado acudir a la histeria? Porque no había bases científicas para poder explicarla. Por eso. Era meterse en un terreno peligroso para el positivista, porque la histeria, al menos, no se había logrado explicar en base a causas físicas u orgánicas, sino que más bien tal parecía depender de cosas completamente diferentes. Creo que se lo achacaban nada más a las mujeres. Exactamente. ¿Sí? Ay, te digo. La histeria era considerada una enfermedad femenina, pero no se podía, digamos, como entender a qué se debía. Porque justo con las observaciones de Charcot, algo quedaba claro. Tal parece que los síntomas apuntan a la histeria. Pero la histeria no tiene causas fisiológicas. O sea, se manifiesta la histeria, pero el cerebro no está dañado, la médula no está dañada. O sea, lo que quiero que entiendan es que, siguiendo el método positivista, no hay todavía una fuente que garantice la realidad empírica de la histeria. Y lo más curioso es esto. Lo que ahora va a tener que responder Charcot y sus seguidores es, bueno, ¿y qué es entonces la histeria? O sea, en base a esto, ¿qué es? Si no tenemos una base fisiológica en la cual sustentarla. ¿Qué es la histeria? Y fíjense a partir de qué, por ejemplo. Él tenía, Pierre-Marie era su asistente. Entonces, en una ocasión, ellos en estos pabellones, ¿no?, transfirieron, debido a una situación de reparación, o sea, al arreglar este pabellón, tuvieron ahora que transferir a unos epilépticos a otro pabellón que estaba repleto de mujeres mentalmente enfermas. ¿Qué sucedió ahí? De manera repentina, las mujeres histéricas empezaron a tener ataques epilépticos. O sea, es un poco para que vean a lo que se enfrentan, ¿no? Y entonces, ahora precisamente, estos médicos, o sea, Charcot y colaboradores, se dieron cuenta de algo. ¿Cómo podemos entonces distinguir los ataques reales, epilépticos, de los ataques no reales o histéricos? O sea, vean un poco, lo que quiero que vean es la realidad compleja a la que se enfrentan. Y por lo tanto, la pregunta central ahora es, bueno, ¿qué es la histeria? ¿Qué es en este sentido la histeria? ¿Cómo la vamos a poder definir? O sea, esta enfermedad mental, ¿no?, histeria como se va a considerar, la pregunta ahora central es, ¿qué es? Porque hasta que nosotros no podamos definir qué es la histeria, no vamos a poder decidir qué tipo de ataques, por ejemplo, o trastornos mentales son reales de los que no. Aquí ya entraba como un sistema importante, ¿no? Ahora,
fíjense, diagnosticada por primera vez hace 2500 años, se consideraba básicamente que la histeria era una enfermedad femenina. O sea, era una enfermedad de las mujeres, nada más. Y estamos hablando desde los antiguos griegos. ¿Y qué se decía de esto? ¿Por qué? Porque en realidad, como el histerio, ¿no? El histeris, y la propia etimología lo menciona, fue más bien considerada una migración del útero. Ahorita a lo mejor a nosotros nos puede resultar como extraño, pero esta migración, este movimiento del útero, según en este primer diagnóstico hace 2500 años, era lo que traía el trastorno femenino. Y por lo tanto, como solo las mujeres tenían útero, pues solo las mujeres podían sufrir esta enfermedad. Dentro, digamos, de esta perspectiva. Pero ahora, en la primera mitad del siglo XIX, de tal manera, la sexualidad seguía vinculada ya no directamente al útero, al movimiento migración del útero, pero sí a la sexualidad femenina. O sea, la histeria en este sentido era, digamos, se veía fuertemente vinculada con la sexualidad femenina. Pero a partir de aquí, en 1859, dentro de este avance, ahora aparece Paul Briquet. 1839, ahora estamos con Briquet en 1859. Este médico parisino publicó un estudio sobresaliente. Primero, revisó y estudió. París. Todos esto es lo que vamos a ver, es la escuela francesa, que es, digamos, el punto donde se desarrolló los inicios de la psicología experimental, o de este estudio de la mente. Bueno, ¿él qué hizo? Bueno, él examinó más de 400 casos patológicos. O sea, podríamos decir, él estudió más de 400 casos de personas mentalmente enfermas. Y descubrió que la histeria, sí se presentaba de manera mayoritaria en las mujeres, pero no era exclusiva de ellas. Este es, digamos, como el gran avance de Briquet. Él precisamente se va a dar cuenta que la histeria también se presenta en casos masculinos. O sea que no solo es un privilegio de la mujer, sino que en realidad también hay casos masculinos vinculados a este tipo de trastorno. Por ejemplo, de acuerdo a su clasificación de enfermedades, acuérdense, se van siguiendo como olas del mar, ¿no? Uno avanzó y otro llegó y lo va retomando, que eso es algo que los católicos también deberíamos de hacer. Todos los avances que nos preceden en la gran tradición lo deberíamos de retomar como una tabla de surf para poder agarrar este impacto y llegar a más, y luego más, y luego más, no desvinculado. Pero bueno, él descubrió que por cada 20 mujeres, por cada 20 casos de histeria, uno era de hombres. O sea, era una tabla, vamos a decirlo así, de 20 a 1. Y curiosamente, Briquet detectó que la histeria era muy poco frecuente entre monjas y muy alta en prostitutas. ¿Por qué menciono esto? Sí, o sea, y Briquet se dio cuenta, que la histeria no era solo una exclusividad femenina, también había casos masculinos. Y dos, en sus estudios se dio cuenta que la histeria era muy poco frecuente entre monjas, pero muy alta entre prostitutas. Así que esto cambiaba los términos en los cuales se habían definido la enfermedad. Por la oración. No, bueno, claro, ya a lo mejor ya lo podemos ver, pero lo que quiero que vean es al menos sociológicamente cómo se van presentando las cosas. O sea, curiosamente a lo que hoy se menciona, las monjas eran mucho menos propensas a la histeria y las prostitutas mucho más altas a la histeria. Hoy nuestro mundo lo interpreta al revés, porque consideramos que las monjas son histéricas porque son las frustradas sexualmente hablando, ¿no? O las que están reprimidas. En cambio, la prostituta, como le da vuela a la hilacha, se cura de la histeria. Así que entonces Briquet refuta la teoría que asocia la histeria, en este caso, con la frustración sexual.
En pocas palabras, Briquet, en su estudio, y que va a ser muy revelador, se da cuenta de que la histeria no proviene de la frustración sexual. Acuérdense que este era el interrogante. ¿Qué es la histeria? Y lo primero que se va a dar cuenta Briquet es que no proviene de la frustración sexual. Porque si no, los resultados de sus estudios hubieran sido justo lo contrario. Las más histéricas o las completamente histéricas serían las monjas. Y no, él se va a dar cuenta que no, que en realidad en las monjas los casos de histeria son muy poco frecuentes, pero sí son altísimos los casos de histeria en las prostitutas. Esto va a tener una fuerte repercusión. ¿Por qué? Porque a partir ya de Briquet, en estos avances que se dieron con Charcot, con Ribot, Briquet entonces ahora lo que va a hacer es, va a concluir que la histeria era una neurosis del cerebro que perturba la expresión emocional. Fíjense qué avance aquí. Repito, para Briquet la neurosis, la histeria era una neurosis, o sea, una inflamación del cerebro. Todavía ahí él sigue siendo fiel a su postura positivista. Para Briquet. O sea, la histeria, de acuerdo con Briquet, es una neurosis del cerebro, una inflamación del cerebro que perturba la expresión emocional. Y aquí es donde entra, me parece a mí, una luz fundamental de Briquet. No proviene de la frustración sexual, pero sí está vinculada con una perturbación emocional. O sea, ¿qué se da cuenta en ese sentido Briquet? Que en efecto la histeria en cuanto tal sigue vinculada, va a decir Briquet, a la fisiología humana, o sea, el cerebro como una neurosis, ¿no? Ustedes saben que itis es inflamación. Entonces, como esta neurosis, esta inflamación neuronal, ¿no? Una perturbación cerebral, pero que tiene repercusiones en la expresión emocional. Además, observó que en efecto una mala herencia genética se combinaba con emociones violentas para poner en marcha la enfermedad. Entonces, para Briquet también la herencia jugaba un papel importante, que era como la hipótesis inicial que Ribot había mencionado, ¿se acuerdan? El poner como sobre la mesa la importancia de la herencia. Hoy en día le llamamos genética, pero en este momento no, en este momento es herencia. Entonces lo que va a decir Briquet es, claro, hay algo hereditario que bajo ciertas emociones o bajo ciertas emociones violentas funciona como un disparador para esta enfermedad. En pocas palabras, estaríamos como fisiológicamente predispuestos por una mala herencia a adquirir esta neurosis a través de situaciones emocionales violentas o extremas. ¿Por la inflamación o por las emociones? Las dos. Una es porque cerebralmente a lo mejor estamos hereditariamente debilitados. O sea, ya como que estamos condicionados. En parte, al menos en estas teorías, la herencia juega un papel, pero las emociones violentas serían el disparador de esta enfermedad. A ver, lo voy a poner de esta manera. Es como llevar un plato quebrado. Un golpecito, se rompe. Es la disposición. Exactamente, o sea, estaríamos biológicamente expuestos por la herencia, sería una exposición a, y las circunstancias que provocarían emociones violentas, entonces esto es lo que dispararía la enfermedad. En este caso la histeria, o sea, la neurosis cerebral que perturba la expresión emocional. ¿Queda claro? O sea, aquí vemos cómo entonces ya Briquet va como ensanchando este panorama para alcanzar mayor profundidad en lo que se lleva a cabo. Entonces, mientras todavía muchos ginecólogos consideraban que la histeria era debido a esta situación ginecológica, Briquet ahora no, va a ofrecer esta nueva óptica. O sea,
Para Briquet quedaba claro entonces que la histeria no era precisamente una enfermedad que brotara de un desorden de la sexualidad, sino que tenía que ver con una herencia que nos ponía en riesgo de adquirir la neurosis una vez que se atravesaran determinadas emociones violentas. Y esto es lo que iba a ser como el disparador finalmente para desarrollar precisamente esta histeria. Aquí es donde vemos cómo se van como fortaleciendo mutuamente estas perspectivas, los avances también que se van llevando a cabo, y entonces lo que se van dando cuenta es, a grandes rasgos, de que esta nueva óptica que abrió Briquet pareciera ofrecer nuevos resultados y una comprensión distinta de estos fenómenos. Por ejemplo, las histéricas, ¿no? Y esto es con Charcot, recuerden que son como contemporáneos, ¿no? Charcot se da cuenta de que en realidad las histéricas sufren ataques que tienen etapas psicofisiológicas diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que las histéricas, de acuerdo a este estudio que se realiza, no presentan siempre el mismo tipo de ataques, sino que estos ataques sintomatológicos tienen etapas diferenciadas. Se van dando por etapas. Y estas etapas se pueden ir como clasificando. Acuérdense que Charcot justo lo que buscaba era una clasificación. Entonces, va a decir Charcot, ok, por ejemplo, investigaban básicamente, ¿no?, que en los síntomas eran fácilmente observables y la causa era una mala herencia genética. O sea, ¿qué había producido, en pocas palabras, esta enfermedad mental? Una mala herencia genética. ¿Por qué? Porque era la línea explicativa del método positivista científico, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar la causa de esta enfermedad? Pues en una mala herencia genética. Esa es una. Y después se van a decir, en realidad, fíjense aquí, que si esto depende de una mala herencia genética, entonces no necesitamos decir nada acerca, por ejemplo, de los pensamientos o los sentimientos de esta persona histérica, de su psicología, de su mundo subjetivo. En pocas palabras, en ese sentido parecía que la histeria no era más que el resultado de una mala herencia genética que se iba a estudiar como un caso enfermo, un caso patológico y listo. No nos interesa el mundo interior de la persona. En pocas palabras, la histérica va a aparecer como un objeto de estudio, tal y como lo clasifica la ciencia. O sea, sin ningún tipo de empatía, ¿no?, sino más bien como un objeto de estudio que yo voy a tratar de analizar, de estudiar como científico, y entonces lo que ellos van a determinar, por ejemplo Charcot, es que la histeria, claro, no proviene de la frustración sexual, proviene de una mala herencia genética, y lo único que yo puedo estudiar son los signos o las manifestaciones objetivamente observables. O sea, en pocas palabras, ¿los qué? Los síntomas. De tal manera que entonces, a partir de aquí, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta cómo, en efecto, el estudio de las enfermedades se ha reducido al estudio de la sintomatología. Y hoy lo vemos. Si una persona se toma un antigripal y ustedes leen bien la caja, dice, alivia los síntomas de la gripe, por ejemplo, no la gripe. En pocas palabras, se van a concentrar solo en lo que se ve, en lo observable. Y lo único que vamos a tratar de estudiar es esta parte observable. ¿Por qué? Porque el método positivista científico, que empieza a ganar tanta autoridad en el siglo XIX, le va a dar una total autoridad al ámbito empírico de la vida. Lo observable, lo exterior, lo cuantificable, lo verificable, lo experimentable. Y entonces van a empezar a elaborar todo un estudio únicamente de la psicología. Ahora, ¿qué es aquí, por ejemplo, cuál es como una tendencia de fondo
que se empieza a dar aquí, al quedarse en los síntomas, en este sentido? Bueno, uno, de que empiezan a asumir el lema positivista del progreso, en el cual, en pocas palabras, consideran que la religión será sustituida por la ciencia. Esto a nosotros nos aporta un método de pensar, que es lo que yo les decía, un hábito intelectual. Incluso los propios reformistas políticos del siglo XIX, positivistas, como en México lo quisiera hacer Gabino Barreda, o como en su momento tardío lo hiciera, por ejemplo, un Plutarco Elías Calles, etcétera, cuando vino la cristiada y todo esto que sucedió, era porque consideraban que entonces, y esto es lo que me interesa, no tanto los resultados concretos de las teorías, sino que va a venir un cambio completo de mentalidad. ¿En qué consiste este cambio completo de mentalidad? Que nos vamos a tener que acostumbrar a que la religión no tiene nada que decirnos. Solo la ciencia será capaz de explicarnos absolutamente todo. Si algo aún nos parece desconocido, es porque la ciencia no lo ha estudiado. No es porque sea incomprensible en sí mismo, es porque la ciencia no ha tenido tiempo, con tanta chamba que tiene, para poder explicarlo. Y entonces, el altar sagrado de la iglesia, ¿no?, en general, ahora es el altar sagrado de la razón humana, cuyo templo es el laboratorio científico, las instituciones de investigación científica, ¿no? Dentro, digamos, de esta línea. ¿Por qué? Porque en efecto, en último término, esto va a traer también un fuerte impacto político. ¿Por qué va a traer un fuerte impacto político? Porque se veía la posibilidad de instaurar un nuevo orden mundial. De hecho, esa era la tirada de Comte. De fondo, esa era la tirada de Comte. No solo de Augusto Comte, el fundador del positivismo. No solo era instaurar una nueva teoría, sino cambiar el orden social del mundo entero, ¿no? Y hasta él daba ya al final en su positivismo social, en su física social, como lo llama, que espero que en algún momento lo leamos, si tenemos la oportunidad, o lo comentemos. Él incluso veía una transformación total del orden social. Entonces, ¿en qué? Siglo XIX, ¿no? Que es, digamos, donde va a venir como este aspecto más alto. ¿Por qué? Porque fíjense, de pronto, a partir de este diagnóstico, a partir de esta definición, resulta que lo que se llama milagroso o diabólico no son más que meros síntomas histéricos. De ahí que los santos que vivieron este periodo, el último periodo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, por eso van a ser considerados locos. Y aquí vendrán también situaciones donde la santidad no sería más que una extravagancia psíquica, o sea, un caso más de histeria, porque lo que manifiestan no son más que síntomas, ¿no?, objetivos externos que se pueden analizar o estudiar bajo esta perspectiva. El mundo sobrenatural empieza a ser anulado. Todo va a ser explicado bajo determinados síntomas. Y ahí también viene un presupuesto todavía más grave. Lo diabólico, lo demoníaco, que alguien dijera haber tenido un ataque del maligno, que se le apareció el demonio, Satanás, simple y sencillamente no sería más que un trastorno mental de este histérico. Y en pocas palabras, el diablo no existe. O sea, quiero que vayan viendo las repercusiones que esto trae consigo. Lo veremos más adelante. Una de las conclusiones es esto. No. El diablo no existe. No es más que un desorden mental. No es más que una alteración psicológica tuya, ¿no?, psíquica, que puede ser debido a una mala herencia genética. Y entonces esto me parece a mí que empezó a confundir muchísimo las cosas hasta el día de hoy. Porque en efecto hay muchas personas que tienen este tipo de manifestaciones, pero que no son comprendidas. ¿Por qué? Porque de antemano serían remitidas a un psiquiátrico. Oye, ve a ver un doctor, yo creo que sí, a lo mejor tu idea. Bueno, esto, fíjense cuánto lo llevamos arrastrando. 150 años.
Y lo seguimos en este sentido como manteniendo, ¿no? Ahora, ¿por qué también en este sentido se mueve esta línea? Y con esto voy a terminar ya el día de hoy. ¿Por qué Charcot, como buen positivista, progresista, republicano, liberal, etcétera, es fuertemente anticlerical? Entonces lo que quiero que vean es que tampoco es de a gratis estas teorías, también tienen una intención. Después de la Revolución Francesa, todo lo que tiene que ver, digamos, con acontecimientos que ellos determinan como monárquicos, jerarquizados, de más a menos, ya no pueden ser sostenibles. Todo ese orden, el antiguo régimen, se tiene que venir abajo. Quien hizo un estudio muy bueno de antes de la Revolución y después es Alexis de Tocqueville. Y se llama El Antiguo Régimen. Vale la pena estudiarlo para entender este proceso fundamental que es el siglo XIX, que en último término configuró lo que ahorita estamos viviendo, de manera gradual. Pero en efecto no se quiere tener ningún tipo de referencia al antiguo régimen. Ahora se busca únicamente explicar los acontecimientos contemporáneos a partir de la línea que nos presentan tanto el positivismo como el materialismo y la investigación científica. O sea, a partir únicamente de una sintomatología, de lo exterior, de lo que se observa, de lo que puede ser vislumbrado. Y fíjense, y esto se los dejo a manera de reflexión, para que vean la importancia que esto tiene. Hoy muchos han asumido un cristianismo positivista, donde creen que solo por manifestar síntomas externos piadosos ya son cristianos y que todo lo demás no importa. Por ejemplo, con que yo me mantenga, ¿no?, en la sintomatología empírica o la manifestación externa de manera adecuada, pues entonces todo marcha bien. Basta con que entre a la iglesia o a la parroquia con mi cara de piadoso, decía el Papa Francisco, con cara de santo de estampita, ¿no? Siempre están en... ¿no? Así un raro, ahí todos cerebros, ahí las estampitas, ¿no? Y callado, y me porto muy bien, ya con esto cumplí. No es así. En pocas palabras, tenemos que recordar lo importante que es siempre ir hasta el fondo de las cosas. Y no quedarnos únicamente con una parte o con un aspecto. O sea, finalmente el método científico positivista, por una parte es bastante cómodo, porque parece explicarlo todo. Y reducirlo a situaciones bien básicas, alteraciones neurológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez también es árido. ¿Por qué? Porque le quita la verdadera dimensión significativa al mundo. Y entonces la gente tarde o temprano se harta y viene vamos a decirlo así, como la reacción, que es buscar lo que esto no le ofrece en cualquier lugar donde lo encuentre. Que hoy se llaman, por ejemplo, experiencias de meditación o de trascendentales o de meditación o no sé qué sé yo, o energéticas o tal. No es más que, me parece a mí, el reclamo contemporáneo del espíritu humano, porque se le ha dejado dar de comer 150 años. Y ya ahorita, y lo peor es que con tanta hambre se traga lo que le des. Es como un hambriento, ¿no? Lo que le des se come. Así sea basura. Lo mismo pasa con el espíritu humano. Ha vivido en tal inanición que ahorita cuando se le ofrece un pequeño bocadillo, un canapé, con cierto tinte espiritual, se lo come. ¿Por qué lo necesita? Y esto es lo importante, o sea, ¿cuál ha sido, digamos, como el esquema en el que nos metimos? Y esto es importante porque incluso, y me consta, ¿no?, habrá sacerdotes donde a lo mejor uno quiere platicar de algo del maligno, del demonio, y te dices que no existe. Está aquí, ¿no? O estabas alucinando, o fue una proyección psicológica tuya, ¿no? O fue así como que una alucín. Y acuérdense lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? Que la gran mentira del maligno en el siglo XX era habernos convencido de que el diablo no existe.